Bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. Les hago llegar la grabación del curso y el tema que vamos a ver es artrología. Es un tema interesante, poco complejo, pero nos va a agradar. He preparado una presentación muy rica en imágenes, una base de texto para que ustedes puedan usar este mismo para poder repasar un poco. Bien, vamos a comenzar con la presentación, para lo cual voy a compartir mi ventana y comenzamos con la clase. Muy bien, tenemos las articulaciones del tronco. Las articulaciones del tronco pueden dividirse en articulaciones intervertebrales, de la columna con la cabeza, de la columna con el tórax, de la columna con la pelvis y las articulaciones intervertebrales. De estas vamos a desarrollar las articulaciones con el tórax, las pelvis y las intervertebrales. Las articulaciones de la columna con la cabeza se describen en la con cabeza. Las articulaciones intervertebrales, como su nombre indica, es una articulación entre las vértebras, pero a nivel de los cuerpos vertebrales. Entonces, esta articulación está formada por una vértebra inferior, una vértebra superior, cuerpo vertebral, y en medio se encuentra el disco intervertebral. Entonces, estas vértebras presentan unas carillas articulares que se encuentran ligeramente cóncavas, pero al observarlas y revestidas de cartílago se observan ligeramente más planas. Entre los medios de unión, el que habíamos nombrado, es un disco intervertebral. A este tipo de articulación se denomina sínfisis, porque entre los dos elementos óseos existe un fibrocartílago. Este fibrocartílago, también conocido como un transductor de fuerza, vivo y adaptable. Vivo y adaptable porque el cuerpo y la columna puede realizar diversos movimientos y puede someter a distintas tensiones y cargas, compresiones, tracciones, movimientos de rotación, movimientos de flexión, de extensión, que estos cuerpos se van a encargar de dar el sostén y la unión entre estos cuerpos encargada por este fibrocartílago que es el disco intervertebral. La altura de estos discos intervertebrales varía según la región. Vamos a contar, explicar de superior e inferior. Superiormente, la altura de los discos intervertebrales puede ir desde 3 milímetros hasta lo más alto a nivel lumbar, ¿sí? Alto en el tamaño, ¿sí? Mayor altura, hasta 9 milímetros a nivel lumbar. Este disco intervertebral posee dos partes, que son un anillo fibroso y un núcleo fibroso. Este anillo fibroso es un conjunto de láminas fibrosas. Y como ven, yo he colocado algunos símbolos que más o menos nos orientan cómo están dispuestas estas fibras. Unas oblicuas en una dirección, oblicuas en otra dirección, en forma concéntrica que van formando anillos, y todo con un fin de poder tolerar la tensión o poder responder a la tensión en los distintos movimientos que puede realizar la columna. La columna puede realizar movimientos de flexión cuando llevan el tronco hacia adelante, un movimiento de extensión cuando llevan el tronco hacia atrás, un movimiento de flexión lateral, inflexión lateral, inclinación, tres denominaciones. Cuando llevas tu tronco hacia un lado, sea derecha o izquierda. Y como último movimiento tenemos movimiento de rotación, ¿sí? Es como cuando tú estás
Cuando en la calle te habla alguien por detrás tuyo y tú giras para ver quién es, ese es un momento de rotación. Para decir que tenemos rotación izquierda y derecha. Entonces, este anillo fibroso, con este conjunto de laminillas fibrosas, se encargan de dar y soportar estas tensiones de los movimientos. Para que entre más el tema de cómo podríamos imaginar esto, es como una cebolla. Una cebolla tiene diversas capas, ¿sí? Está compuesta por diversas capas. Un anillo fibroso está compuesto por distintas láminas fibrosas. Y en la parte central, no tan central, tiende a ser un poco más posterior, vamos a encontrar una sustancia gelatinosa y blanda, que sería el centro de la cebolla, ¿sí? Que tiene un núcleo, si alguna vez han pegado, una cebolla capa por capa. Y en el exterior presenta refuerzo de algunos ligamentos. Bien, esta articulación no es compleja. Cuerpos, disco. Disco tiene un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Simple. Aquí tenemos eso. Una vértebra superior, una vértebra inferior y en medio un disco intervertebral. Este disco intervertebral está compuesto por varias capas, ¿sí? Como si fuera una cebolla. Y en la parte central vamos a observar un núcleo pulposo. Aquí también tenemos la imagen, la vamos a ampliar. He colocado el tema de la inervación para explicar un poquito. Porque cuando hablamos del disco, surge una palabra o surge una idea o algo que hayan escuchado que es muy común, la hernia de disco. Bien, entonces, esta hernia de disco tiene un estigma, tiene una idea muy dentro nuestro que es de fatalidad. Hernia de disco, Dios nos salve, Dios te libre. Ahora esto es complicado. Entonces, este disco intervertebral, aquí se pueden ver las distintas laminillas, el anillo fibroso, y en la parte central el núcleo. El disco propiamente, o sea, por sí mismo, no tiene inervación. Entonces, aquí les voy a mostrar una imagen donde salen las raíces, una anterior y posterior, forman un ganglio, y después una división anterior, una división posterior. Al emerger de la división anterior, van a salir unos ramos, ¿sí? Ramos grises o el ramo senovertebral. Este ramo senovertebral es el que va a dar la inervación, tanto en la parte posterior del disco como en la parte anterior. Entonces, cuando existe una herniación, que es que el contenido que presenta el disco es llevado hacia afuera por distintos factores, edad, peso, movimientos, pero lo que va a irritar y va a generar el síntoma es la irritación de estas terminales nerviosas. ¿Sí? Recuerden muy bien. Entonces, tiene una respuesta química. Esta respuesta química inflamatoria va a irritar estas terminaciones nerviosas y como consecuencia dolor. Pero esto tiene un tiempo. Es por eso que ahora las hernias de disco generalmente ya no son operables, se resuelven solas. Entonces, un buen dato, ahí he copiado toda la imagen para que puedan tener. El detalle está en inglés, pero no es complicado. Bien, aquí vemos, he puesto estas imágenes para mostrar la altura de los diversos discos que tenemos. Aquí observamos la columna lumbar y lo que habíamos dicho. Sus discos son
donde mayor altura van a presentar. Aquí tendríamos un caso patológico. Tendríamos una discartrosis, es el nombre concreto y correcto para esto. Esta discartrosis es la artrosis de los cuerpos vertebrales, de la articulación intervertebral. Como ven, el disco está casi desaparecido. Cuando las superficies óseas de dos vértebras empiezan a aproximarse, se van a formar estos espolones. Estos espolones pueden ser los que pueden generar una compresión hacia las raíces, hacia el saco neural, con el contenido que tiene la médula, y generar la irritación y dolor. Pero esto generalmente vamos a observar en personas con edad avanzada, de 55 años para arriba. Toda la columna, muchos autores las dividen en una columna anterior, donde están los cuerpos vertebrales, y una columna posterior, donde se realiza el movimiento de las vértebras. Todo este conjunto entre la columna anterior y la columna posterior, ¿sí?, es una sola, pero se divide con un fin más didáctico para que se pueda entender. Todo es una sola estructura. Presenta ligamentos que se y hay dos muy característicos. Hay el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal anterior va desde la porción basilar occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra. Y el ligamento longitudinal posterior también parte del surco basilar occipital para terminar en la primera vértebra coxil. Entonces son dos ligamentos extremadamente largos. El ligamento longitudinal posterior en la parte superior, que corresponde a la porción basilar, al atlas de axis, se denomina membrana tectoria. Imagen. Este es un corte en el plano sagital, divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Y vamos a ver algunas características. Esta sería la porción basilar. ¿Sí? Aquí en amarillo tú tienes la dura madre. Este es el diente del axis. Aquí tienes el arco posterior, anterior del atlas, arco posterior del atlas. Y ahora vamos a ver los siguientes elementos. En color verde de la porción basilar, emerge el ligamento longitudinal anterior. ¿Sí? Quiere decir que los cuerpos vertebrales se encuentran para la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Y ahora veamos en color marrón, membrana tectoria de la porción basilar y va a ir a descender. ¿Sí? Estos dos elementos están muy relacionados, ¿sí? Y la membrana tectoria va a proyectar fibras y va a terminar siendo también parte de lo que es el ligamento longitudinal posterior. Entonces aquí vemos cómo se ubica. Después ahí vamos a ver otras estructuras. Una membrana atlanto-occipital anterior, el ligamento apical, que une la apófisis odontoides con la porción basilar, y así otras estructuras. ¿Sí? Pero esto nos orienta cómo están dispuestas estos dos ligamentos, longitudinal anterior y longitudinal posterior. Bueno, aquí ya vemos en distintas partes de las vértebras, en distintas regiones. Esta podría ser una región dorsal y en la figura A vamos a ver que se encuentra el ligamento longitudinal anterior. Es una banda más ancha, más regular, generalmente es más uniforme en la parte anterior. A nivel posterior, aquí han sido seccionados los pedículos, ¿sí? Y entonces se ha sacado lo que se denomina el arco posterior
y nos deja y nos permite ver plenamente el ligamento longitudinal posterior, que a nivel de los discos se ensancha y a nivel del cuerpo vertebral es más escotado. La imagen obtenida desde Netter, aquí tenemos una membrana que reviste el ligamento longitudinal anterior, y aquí tienes otra que está bien pegada también, el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? Y los distintos otros ligamentos que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos estos dos grandes y largos ligamentos. Su función no es tanto la de sostén, sino más de carácter propioceptivo, ¿sí? Porque es todo este conjunto de ligamentos más los músculos quienes van a otorgar esta estabilidad a la columna vertebral. Aquí tenemos un estudio histológico, es lo que se consideraría una morfología sin alteraciones. Los cuerpos vertebrales, la L5, L4, L3, y aquí tienen ustedes, aquí se observa la membrana longitudinal posterior, muy pegada al hueso, casi no se nota en esta situación, en este corte, el ligamento longitudinal y el espacio canal medular, ¿sí? Las apófisis espinosas y sus distintos medios de unión que vamos a ir desarrollando más adelante. Articulaciones cicapoficiales. Es un poquito importante conocer los distintos nombres que tienen estas. Esta es también conocida como articulaciones facetarias. Las facetas, estas cicapófisis, ¿sí? También se las denomina facetas. Y más adelante, cuando ya sean profesionales, ustedes no pueden leer informes, pueden tener de una resonancia, de una tomografía, una radiografía, donde van a decir, las facetas articulares se encuentran con espacios articulares conservados y no sé qué. Y si tú no tienes idea dónde es la faceta, qué es la faceta, ¿sí? Recesos articulares también denominan, ¿sí? Y algunas otras denominaciones que ahora no recuerdo. Entonces, cuando hablen de todo eso, están hablando de las articulaciones cicapoficiales. Eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, estas articulaciones cicapoficiales, tenemos dos por cada vértebra. También en el atlas y el axis tienen unas carillas articulares más planas, tanto para superior como para inferior, pero son más notorios a partir de C3. De C3 hasta L5 vamos a observar casi la misma configuración, con las únicas variables que a nivel de las vértebras cervicales, las, las carillas articulares, estas apófisis o cigapófisis, son ligeramente inclinadas, ¿sí? A nivel de la columna dorsal tienen una mayor inclinación y a nivel de la columna lumbar son verticales. Entonces van de una situación más horizontal a nivel de la columna cervical hasta una posición vertical en la columna lumbar, ¿sí? Y eso dispone los movimientos. Esta situación de que las carillas articulares sean más planas en la columna cervical más alta, C0, que se consideran los códigos occipitales, C1 el atlas, C2 el axis, son donde mayor cantidad de movimiento se realiza del cuello y la cabeza, o de la cabeza con el cuello, ¿sí? Bien, tenemos imágenes de eso para explicar. Eh, Ahí está lo que les decía. Planas en la región cervical y torácica y cilíndricas verticales en la región. Los medios de unión, esta cigapófisis, estas articulaciones cigapoficiales están unidas por una cápsula. Y en la parte interna van a estar revestidas por una membrana
nacional. No es complicado. Dos carillas articulares envueltas por una cápsula. Las carillas articulares, según la zona, tienen una posición distinta. De horizontal, podemos decir, hacia vertical. Horizontal a nivel cervical, vertical a nivel. Y aquí he colocado varias. Bien, aquí tenemos la imagen de las columnas, de la columna cervical. Estas son las cicatrices. Vamos a orientarnos bien. Esto es anterior. Voy a aumentar aquí. Esto es anterior. Esto es posterior. Esto es lateral. Estaríamos viendo el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos a la vértebra C5, la que está marcada. Esta vértebra tiene una carilla articular superior, donde están cada una manito, y una carilla articular inferior. Se puede explicar fácil, se puede explicar complicado. Una carilla superior de una vértebra inferior se articula con una carilla inferior de una vértebra cervical superior. No viste gran importancia, pero tomamos ese detalle. Y estos espacios que ustedes observan, son las articulaciones cicapoficiales. También denominadas facetas articulares, recesos también les he indicado, y alguna otra denominación. Ahí es donde se realiza el movimiento. El mayor movimiento de las vértebras es aquí. ¿Sí? Esta sería a nivel de la columna cervical. Muy bien. Y como ustedes ven, aquí es menos inclinada, un poco más inclinada, un poco más inclinada, y a medida que descienden, aumentan esto. Aquí tenemos a nivel lumbar. Vamos a hacer un movimiento. Ahí está. ¿Sí? Este es el espacio articular. Y miren, aquí está en inglés. Apophyseal joint, articulación apofisiaria, cicapoficiaria. ¿Sí? Una carilla articular cilíndrica convexa por parte de la vértebra superior y una carilla articular, una cicapófisis cóncava cilíndrica en una vértebra inferior. Y así sucesivamente podemos observar en las vértebras. Esta articulación sería L5-S1, aquí sería L4-L5 y aquí L3-L4. ¿Sí? Esta disposición de estas vértebras hace que el movimiento más solicitado o de mayor, más facilitado es la flexión y extensión. Y aquí tenemos las vértebras torácicas. Aquí están, más inclinadas. Vamos a hacer un momento. Y estas son las articulaciones cicapoficiales. T6, T7, T7, T8. ¿Sí? Características otras, sus apófisis espinosas muy bajas, ¿sí? Muy inclinadas. Para tomar en cuenta, hemos visto la disposición de las cadenas articulares de estas articulaciones cicapoficiales. Bien, ahora entramos a lo que correspondería a la parte del arco posterior. El arco posterior con el arco anterior están unidos por los pedículos. ¿Sí? El pedículo viene de puente. Este pedículo, ¿sí? Después se proyecta y va a proyectarse hacia atrás mediante unas láminas. En la unión de la lámina y el pedículo, para superior y para inferior, ya ahí emergen las apófisis cicapoficiales. ¿Sí? Y estas después forman estas articulaciones que acabamos de ver. Estas láminas están unidas desde el axis, ¿sí? Desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro. Estas láminas están unidas por un ligamento que se denomina ligamento amarillo. Y tenemos
dos, uno a cada lado, o sea que hay un ligamento amarillo derecho e izquierdo. O se inserta. Tenemos las láminas y las láminas tienen un borde superior e inferior. Entonces, estas láminas se van a ir a insertar en estos espacios, ¿sí? Entre las láminas que se van a formar. Aquí tenemos. Entonces, aquí se ha cortado el cuerpo. Aquí están los pedículos, ¿sí? Estos son los pedículos. Es el pedículo y se une la lámina. Aquí, ahí está. Tenemos una carilla articular, o así la apófisis. Y aquí está. Este es el ligamento amarillo. En latín se denomina flábulo. ¿Sí? Bien. Esto, cuando existe una artrosis en las facetas, en las carillas articulares, en la sigapófisis, hay procedimientos quirúrgicos que generan una laminectomía. Quiere decir que cortan a este nivel, ¿sí? Lo cual genera que se haga más espacio y la médula se proyecta más hacia atrás. Pero ¿con qué consecuencia? De que ya no tienes apófisis espinosas. Retiran las apófisis espinosas y cortan las láminas. Entonces, aquí describamos su inserción. Este es el borde inferior de una lámina superior, y aquí tienes el borde superior de una lámina inferior, y entre estos dos se va a insertar un ligamento amarillo. Tienes uno derecho y otro izquierdo, uno por cada lado. Eso sería la inserción de las láminas. Y aquí tenemos la inserción de los ligamentos longitudinal, posterior y anterior. Otro ligamento, que vamos a nombrarlo, pero aquí vamos a explicar. Es el ligamento intertransverso. Este ligamento intertransverso une dos apófisis transversas. Hay algunas variaciones. A nivel cervical puede que sean músculos. Son dos músculos y entre medio emergen las raíces nerviosas. ¿Sí? O una rama nerviosa. Este ligamento intertransverso, entonces a nivel cervical, puede ser reemplazado por un músculo. Así también en la columna lumbar, ¿sí? Entonces puede existir esas variables anatómicas. Unión de las apófisis espinosas. Entre las apófisis, entre la unión de las apófisis espinosas, podemos nombrar dos ligamentos. El ligamento interespinoso, ¿sí? Que está situado entre dos apófisis espinosas, interespinosas, entre las apófisis espinosas, y otro ligamento supraespinoso, que se encuentra en el vértice de las apófisis espinosas. Estas vienen desde las vértebras más superiores hasta el sacro, ¿sí? Entonces, el ligamento supraespinoso es un cordón fibroso que se adhiere al vértice de las apófisis espinosas. En la zona lumbar se confunde con el rafe de los músculos del dorso. Y les doy una tarea. Quiero que ustedes también empiecen a generar, como que tenemos que haber hecho a principios del semestre, que es un glosario. Quiero que busquen la palabra rafe. ¿Qué es rafe? ¿Sí? No debemos pasar con estas palabras con duda. Entonces, busquen el diccionario y anotan en esta parte. A nivel de la columna torácica es delgado. Y a nivel de la columna cervical se denomina ligamento nucal. Un ligamento muy fuerte, muy potente, ¿sí? Que va a unir las apófisis espinosas. Entonces, entre las apófisis espinosas tenemos dos elementos, ligamento interespinoso y supraespinoso. Aquí está. O sea, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. Y ahí tenemos estas dos estructuras. Unión de las apófisis transversas. Muy bien, unidas por ligamentos intertransversos que habíamos descrito anteriormente.
en el cuello sustituidos por músculos intertransversos. En la región torácica situada entre dos apófisis transversas. En la región lumbar están bastante desarrolladas entre las apófisis transversas o también denominadas costillas falciformes. No es complejo. Articulaciones de las vértebras cervicales. Entre las vértebras, entre los cuerpos vertebrales, va a encontrarse en la cara superior unas apófisis denominadas fusiformes, traducidas al español, al castellano, serían apófisis semilunares, ¿sí? En forma de semiluna. Entonces, una carilla superior tiene esta apófisis semilunar, la carilla inferior de la vértebra superior, cervical superior, va a tener otra forma que sería una muesquita. Está placita, digamos, en quechua. Entonces, no solo articulado por un disco, sino también por estas articulaciones uncovertebrales o semilunares. Aquí está la característica. Esta es una vértebra, una carilla superior, allí tienes esta apófisis fusiformes, ¿sí? Y en la vértebra superior tiene estas muescas, más o menos para que se orienten, que son como las rieles de un tren. La columna cervical tiene gran movimiento. Entonces, aparte de estas estructuras ligamentarias que hemos descrito que van a unir las vértebras, en la columna cervical se requiere de este tipo de estrategia para generar fijación. ¿Sí? Todas las vértebras están como en rieles y eso permite los movimientos de la columna cervical de forma más segura y estable para el cuerpo. La articulación lumbosacra, como su nombre lo significa, es la unión entre la columna lumbar y el sacro. Dicho más propiamente, entre L5 y S1. ¿Sí? Veamos muy bien. La primera vértebra sacra está inclinada 45 grados en relación a la horizontal. Vamos a ver la imagen para que quede más. Está orientada hacia adelante. Es como si estuviera inclinándose hacia adelante. La quinta vértebra cervical está cabalgada sobre la primera sacra. ¿Por qué cabalgada? La primera vértebra sacra tiene las cigapófisis, ¿sí?, que salen de la vértebra sacra, y esta quinta vértebra lumbar es como si se fuera a anclar, se ancla, se va a ir a sujetar. Imagínense, es como si la quinta vértebra lumbar se estuviera sentando en un resbalín. Y si no tiene una buena sujeción ósea y ligamentosa, esta quinta vértebra puede desplazarse. Desplazamiento en latín significa listesis. Y a nivel de la L5, LS1, en la articulación lumbosacra, denominada también promontorio, existe una patología lumbar denominada espondilolistesis, que significa que la vértebra, espondilo es vértebra en latín, se está desplazando. Es una situación riesgosa en estadios más avanzados. La espondilolistesis tiene una gradación de 1 a 4. Entre 1 y 2 son leves, entre 3 y 4 pueden cerrar el conducto vertebral, ¿sí? Conducto vertebral, y comprimir la médula y con las consecuentes repercusiones neurológicas. ¿Sí? Esta se encuentra reforzada por ligamentos poderosos, ligamentos intertransversos, ¿sí? Muy fuertes, muy gruesos. Aquí está. Bueno, no he encontrado una imagen que sea limpia que demuestre esto, ¿sí? Siempre está compuesta por todo el grupo ligamentario que hace que no sea tan perceptible. Pero imagínense, aquí está.
Este es el sacro, que está inclinado, según Rubir, 45 grados con la horizontal. ¿Sí? Aquí sería tienes la quinta vértebra lumbar que se encuentra cabalgada. Esta es la carilla articular, la sigue hipófisis, S1, y esta es de L5. Entonces se va a ir a apoyar. El sacro va a aportar esa sujeción, muy importante. Y aquí tú tienes la hipófisis transversa y aquí surgen estos ligamentos, ¿sí? Potentes y fuertes para brindar mayor soporte. Eso es una listesis, ¿sí? Esto sería el grado peor, la fractura de los pedículos y la consiguiente desplazamiento, listesis de desplazamiento. Articulación sacro-coxis. Es una articulación entre el sacro y el coxis. Tenemos las características, la tipo de articulación, pero algo que quizás debe resaltar es que cuando tú tienes una caída de cola, ¿sí? Muchas veces en colegio hacen normas muy pesadas, tú te estás sentando y te quitan el asiento, tú caes de cola. Eso puede generar una luxación sacrocoxígea. El coxis puede inclinarse lateralmente o anteriorizarse. Entonces, esto va a generar una irritación y puede tener repercusiones neurológicas o de tipo inhibitorio a nivel muscular. El paciente puede tener, si es mujer, puede generar algún tipo de incontinencia, o si es varón o mujer también, es una articulación, una inervación terminal y termina en la segunda vértebra coxígea, que es el seguro de inserción de la médula en la parte inferior, puede generar una irritación nerviosa. ¿Sí? Es una zona delicada. Hay que cuidar la cola. Aspectos funcionales de la columna. Bien. La columna, esto es importante que ustedes tomen, desarrolla tres funciones importantes: estática, cinética y protectora. La parte estática está constituida por los cuerpos y los discos, por eso son anchos. Se dice que tiene una forma cónica, desde L5, que es más ancha, a C2, C3, que es más angosta, ¿sí? Una forma cónica. Cinética, el movimiento. A nivel del movimiento se va a realizar en el arco vertebral, el arco posterior. Hemos descrito estos distintos ligamentos. Amarillo, interespinoso, supraespinoso e intertransverso son los ligamentos que refuerzan este arco posterior. Y protectora, entre los cuerpos y el arco posterior forman el canal medular. Este canal medular va a ir a contener y proteger la médula, ¿sí? El conducto vertebral. La columna presenta curvaturas. Bien. A nivel cervical, vamos a tener algo que se denomina lordosis. La convexidad es anterior, ¿sí? Después seguida por la sifosis torácica, concavidad anterior, ¿sí? Cervical, convexidad anterior, torácico, concavidad anterior y a nivel lumbar, una convexidad anterior. Y aquí podemos observar la inclinación, la cantidad de flexión o inclinación que tienen estas vértebras, ¿sí? Estas serían las curvaturas que se distinguen a nivel de la columna cervical, perdón, de la columna, ¿sí? Desde la C1 hasta la L5 está constituido por 24 vértebras denominadas presacras. Estas 24 vértebras
presacras son móviles, ¿sí? Entonces, estas curvaturas pueden tener variaciones, pueden estar más acentuadas o más disminuidas, ¿sí? Más rectificadas. Función de ciertas vértebras. Aquí he resaltado algo que me parece muy interesante. El atlas y el axis, soporte y movimiento de la cabeza. Recuerden, estas dos vértebras son las que ayudan mucho en el movimiento. Las dos primeras torácicas sirven de base para las cervicales. Son vértebras transicionales. También se denominan zonas de transición. Las dos primeras vértebras torácicas tienen mucha similitud. Entonces, zonas de transición, ¿sí? Cervicotorácicas. ¿Sí? Y tienen otras características, en la cual se unen con las dos primeras costillas que tienen relación con la respiración. Después tenemos la duodécima vértebra torácica, que es independiente de los movimientos del tórax. ¿Por qué? Porque ella tiene que adaptarse hacia la primera vértebra lumbar, cuyas carillas hemos dicho que son más verticales. En las columnas, en las vértebras torácicas, el movimiento de mayor realización no está bien dicho. Movimiento que tiene mayor amplitud es la rotación, ¿sí? Y después tenemos la columna lumbar. La tercera vértebra lumbar es considerada una de las vértebras más homogéneas. Cuando imaginamos una vértebra, imaginamos una especie de cuadradito. No todas las vértebras tienen esa característica. Una de las que tiene es esta, es la tercera. Después el resto de las vértebras tiene ligeramente una forma de cuña, ¿sí? Si se trataría de las vértebras lumbares, la cara anterior del cuerpo vertebral sería más alta. La cara posterior del cuerpo vertebral lumbar sería más bajo. Entonces le da un aspecto de cuña, excepto la tercera vértebra lumbar, ¿sí? Que es lo relevante de el sacro, sostén y basamento, base de la columna lumbar. ¿Sí? Es a nivel de la columna de las vértebras sacras que todo el peso de la columna, el tórax, las vísceras, la cabeza, las extremidades, se distribuye por el sacro, por las dos primeras vértebras sacras. Bien, esta es una imagen excelente. Quizás ahorita es un poco complicado para ustedes entender, pero vamos a explicar, y este es un estudio de vértebra por vértebra, ¿sí? Nos está hablando del movimiento de flexión y extensión. Bien, veamos qué nos dice. Nos dice que a nivel del occipital C1, la amplitud en flexión, extensión es de alrededor de 17 grados. C1, C2 repite grado. C2, C3, miren, ya no tiene tanta amplitud en movimiento de flexión y extensión. Estos son los grados, ¿sí? Miren aquí, C1, C2, aquí ultrapasa la cantidad de movimiento que tenemos en rotación, ¿sí? En la columna celeste, la mayor cantidad de rotación se realiza entre C1, C2, 40 grados. La rotación del cuello entero, como miras hacia un lado, es 90 grados. O sea, casi la mitad del arco de movimiento se realiza entre C1 y C2. Después tienes aquí movimientos de flexión lateral. Como ven, a nivel cervical no hay muchos movimientos, ¿sí? En flexión tenemos a nivel cervical. Ven que a nivel dorsal la flexión no está. A nivel lumbar aumenta. La flexión, la rotación, ¿sí? Vean, a nivel de la columna dorsal tiene mayor amplitud y a nivel de la columna lumbar estamos hablando de casi nada, muy poco amplitud, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos
llegado a la primera parte de las articulaciones de la columna. Después vamos a continuar con articulaciones del tórax, articulaciones intercostales de la fascia costal y la articulación sacroiliaca. Son articulaciones muy importantes porque vamos a explicar un poquito cómo es su movimiento, cómo es su relación. Bien, esta primera parte de artrología pueden repasarla. Si existe alguna duda, pregunta, por favor, no duden en consultar. Y bueno, este jueves les hago llegar la segunda parte de lo que les he mencionado. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, estoy aquí para